faltó uno solo que me votara, no sé quién. Pero bueno, tienen bastante idea. Fíjense que han puesto que es una clasificación, que es un orden. Varios han puesto una jerarquía, sí, está muy bien. Y han puesto algunas otras palabritas como morfología, como caracteres, características, que ya las vamos a ver y van a ver que tiene bastante relación. Entonces, esto quiere decir que tienen bastante idea lo que es la taxonomía, ¿no? Bueno, Bien, vamos a volver al Power para empezar a contarles un poquito. ¿Por qué? No entiendo que por qué me tengo que descompartir cada vez que quiero cambiar de... No es necesario, profe. Pero bueno, no me deja. Lo obliga. Bueno, volví a la taxonomía. Bueno, fíjense, haciendo un poquito de historia, digamos, cómo fue evolucionando el sistema de clasificación de los microorganismos. Hace mucho tiempo atrás, mucho antes del 1800, el reino o las bacterias o todos los microorganismos se dividían básicamente en dos reinos, que era el reino animal y el reino vegetal. En el reino animal estaban todos los protozoos o los protozoarios o los parásitos, podríamos decir, y en el reino vegetal todo lo que son hongos, algas y las bacterias. Pero luego fueron apareciendo nuevos sistemas de clasificación y, por ejemplo, en 1866, Haeckel incorporó un nuevo reino que lo llamó reino de los protistas, en donde se caracterizaba porque solamente en ese reino existían organismos muy simples, organismos unicelulares. Después, cuando apareció el microscopio electrónico y se pudieron ver algunas otras características de estas células, los dividió en protistas superiores, en donde ahí se encontraban las células eucarióticas, y protistas inferiores. Y más actual, pero no es la última clasificación, un poquito más cerca de lo que ahora les voy a mostrar, habían dividido en dos reinos, en el reino protista y en el reino procariote. ¿Y qué había en cada uno? En el reino protista estaban todos los organismos eucarióticos, o sea, todo lo que sea algas, hongos verdaderos, parásitos, protozoarios, mohos. Y en el reino procariote existían los organismos procariotas, que es lo que en realidad nosotros vamos a estudiar, que son las cianobacterias, las bacterias verdaderas y las arqueobacterias. Bien. Vamos a ir viendo cada una de ellas rápidamente, como para que ustedes las vayan conociendo. El reino protista, que no es el reino que a nosotros nos interesa en este momento, pero más o menos les quiero contar que estaban formados por las algas, que las algas son organismos que son fotosintéticos, es decir, que ellos tienen incorporado en su estructura los cloroplastos para hacer la fotosíntesis, por lo tanto tomaban el anhídrido de carbono y liberan el oxígeno, y aparte tienen en su estructura una pared bastante rígida. Los protozoarios, que serían los parásitos, no son fotosintéticos, en eso se diferencia con las algas, porque en cuanto a estructura son bastante similares. Son móviles, tienen algunos ciclos bastante complejos en donde en alguno de esos ciclos el hombre puede llegar a intervenir, pero no poseen pared celular a diferencia de las algas y son unicelulares. Después tenemos los hongos verdaderos, que ustedes van a tener una materia entera de hongos, así que no me quiero detener en esto. Lo único que les voy a decir es que tampoco son fotosintéticos, no son móviles y tienen una pared rígida, pero es muy diferente de la pared de las bacterias, que está formada por quitina. Y hay distintas clases de hongos que ya van a ver, hongos filamentosos y hongos levaduriformes, que ya lo van a ver detenidamente en su momento. Y después tenemos los mohos del cieno, que en realidad es un intermedio, comparte algunas propiedades con los parásitos y algunas otras con los hongos.
El reino procariote, que es el que en realidad nosotros nos vamos a detener un poco más, tenemos 3 representantes que son las cianobacterias, que son las antiguas algas verdes azuladas, que también poseen clorofila, por lo tanto van a tener las células especializadas, los cloroplastos, tienen pared celular de peptidoglicano, que ya vamos a ver que esa es una característica de este reino, la pared celular. Si nosotros las teñimos con una coloración especial, para las bacterias son gram negativas y pueden ser unicelulares o filamentosas. Lo que sí son aeróbicas, es decir, que crecen en presencia de oxígeno. Y no se conocen cianobacterias patógenas para el hombre ni para los animales. El otro grupo, que es el que nos interesa a nosotros, que es el de las bacterias verdaderas, tienen una pared celular, ya la vamos a ver muy en detenimiento, de peptidoglicano. Algunas pueden ser fotosintéticas, otras pueden ser pigmentadas. Van a ver que tienen distintos metabolismos, algunas bacterias son de vida libre y se encuentran en el suelo. ¿Y qué hacen ahí? Y van a transformar la materia orgánica en distintos tipos de nutrientes. Algunos se encuentran en las raíces de las plantas que van a permitir que crezcan. Otro grupo de bacterias se encuentran como microbiota normal en el ser humano, en el intestino de los hombres y de los animales, y también son beneficiosas en algunos casos, forman mutualismo o comensalismo y benefician al huésped, ¿no? ¿Cómo lo benefician? Y, por ejemplo, pueden producir, les voy a dar un ejemplo, la Escherichia coli, que es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del hombre y los animales, elabora un tipo de vitamina importante, como la vitamina K, que les va a servir para el organismo, ¿no? Y por último, el otro grupo de bacterias son las arqueobacterias, que son se conocen como las bacterias más primitivas que existen. Las primeras bacterias que aparecieron tienen una organización celular muy parecida a las bacterias evolucionadas, pero solamente difieren un poquito en la composición de esa membrana o de esa pared celular. Bien, si nosotros comparamos las bacterias, que es el grupo que a nosotros nos interesa, con los otros agentes infecciosos, como son los priones, los virus o los viroides, vamos a ver que las bacterias son las de mayor tamaño. Fíjense que miden entre 0,5 y 10 nanómetros o micras, y estos son mucho más chiquititos, o sea que nosotros las bacterias las podemos observar en el microscopio óptico, mientras que a estos no, necesitamos ya un microscopio electrónico como para poder observarla. Y fíjense, en cuanto a la organización celular, las bacterias tienen una organización celular procariótica típica, donde van a ver que tienen pared celular, tienen algunas organelas. En cambio, los virus, los viroides y los priones no tienen una organización celular propia, sino que van a tomar esa organización celular de la célula a la cual van a infectar. La capacidad de síntesis está presente en las bacterias, es decir, las bacterias pueden sintetizar sus macromoléculas. En cambio, los virus, viroides y priones no necesitan la síntesis de las moléculas de la célula que infectan. El sitio de replicación en las bacterias es extracelular, en cambio en las demás es intracelular, y el modo de replicación también es diferente. La bacteria se replica por fisión binaria y los demás hacen una replicación intracelular utilizando la maquinaria de la célula que infecta. Esa sería una de las diferencias. Bien, pero actualmente, al aparecer mucho la biología molecular y haber avanzado tanto en el estudio del ADN y del ARN, en realidad la clasificación moderna de las bacterias se basa en 3 grandes dominios, que apareció esta clasificación en el 1990, y son el dominio de las bacterias, en donde están todas las especies comúnmente reconocidas que vamos a estudiar, el dominio arquea, en donde se encuentran bacterias, también son bacterias, pero que crecen en lugares extremos. Por ejemplo, bacterias metanogénicas son bacterias que crecen
con grandes concentraciones de gas metano. Halófilas extremas significan bacterias que crecen con grandes concentraciones de sales, y las hipertermófilas son bacterias que crecen a grandes temperaturas, que generalmente se encuentran en las aguas termales o en los océanos o cerca de los volcanes, todos esos lugares extremos. Y por último, el dominio Eukarya, que es aquí donde se encuentran todas las células eucariotas antesoras, los animales, los hongos, las algas, ¿sí? Que recién les he mostrado. Para hacer esta clasificación moderna, ¿qué es lo que se tuvo en cuenta? Y se tuvo en cuenta fundamentalmente toda la genética, todo el aparato genético, toda la composición y la estructura del ADN y toda la homología de las ARN polimerasa que presenta cada uno de los microorganismos. Y así, entonces, surgió este árbol filogenético universal que tiene los tres dominios importantes. Y nosotros nos vamos a centrar en este de acá, que es el dominio bacteria, donde tienen las gram positivas, las gram negativas, las espiroquetas, las protobacterias, las cianobacterias, todas las bacterias importantes, ya sean saprófitas o aquellas que produzcan patología en el humano. Bien. ¿Qué es lo importante que sepamos nosotros comparar en cuanto a la célula eucariota y la célula procariota? Muchas de estas cosas ustedes ya las vieron cuando iban al secundario, las vamos a refrescar, pero a grandes rasgos, si yo tengo que diferenciar una célula eucariota de una procariota, lo primero que voy a ver es que tienen, la célula eucariota es un núcleo verdadero, delimitado con una membrana nuclear, cosa que no lo voy a ver en la célula procariota. En la célula procariota la célula tiene un núcleo, pero está en un lugar específico del citoplasma, pero no está delimitado por una membrana nuclear. Y ese núcleo en las procariotas se denomina nucleoide. Bien, otra diferencia grande que podemos encontrar en las dos células es que la célula eucariota tiene mitocondrias, que como ustedes saben, la mitocondria es una maquinaria para darle energía a la célula, y en la bacteria no encontramos esa estructura en el citoplasma. La energía ya van a ver que la va a obtener de otra manera por una serie de proteínas que tiene acá en la membrana citoplasmática. Otra cosa que encontramos en la célula eucariota son el aparato de Golgi, que tampoco está en la célula procariótica. Otra diferencia importante son los ribosomas que, como ustedes saben, se utilizan para síntesis de proteínas, de aminoácidos, transcripción. En la célula eucariota tiene un tamaño de 80S. ¿Qué significa el S? Es una unidad de sedimentación. Cuando es sometida a centrifugación la proteína, se le da esa medida, es una medida de sedimentación. La célula eucariota es 80S, que se divide en dos, 60 y 40, y la célula procariota, el tamaño de esos ribosomas es de 70S, que se divide en uno de 50 y en uno de 30. Ustedes me dirán, si es 70, ¿por qué es 50 y 30? Y es 70. Y acá, si es 80, ¿por qué me dice que es 60 y 40? No, porque no tiene nada que ver. Lo que yo les digo es una unidad de sedimentación. No es que la suma me tenga que dar justo eso. Solamente es una medida de sedimentación. Pero lo importante es que sepan que tienen distintos tipos de cromosomas. Como así de ribosomas. Como así también, ustedes saben que las células eucariotas tienen un núcleo con una cantidad de cromosomas dependiendo de la especie diferente. En cambio, en la bacteria
tienen un único cromosoma que es en forma circular y se encuentra súper arrollado, que ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de genética bacteriana. Otra de las diferencias que pueden encontrar es el modo de división. Las células eucariotas, ustedes saben que se dividen por mitosis o meiosis, ¿no es cierto? En cambio, la célula procariota lo hace por fisión binaria, es decir, primero se estrangula acá la membrana y luego se va a dividir. Otra cosa que encontramos en la célula procariota y no en la eucariota son unos pedacitos de ADN que se encuentran fuera del cromosoma, que se llaman plásmidos, y que vamos a ver que después esos plásmidos sirven para transferir información genética de una bacteria a la otra. Y más o menos esas son las características diferenciales que ustedes tienen que conocer o acordarse para que vean cuáles son las diferencias. Y otra cosa muy importante es que las células procariotas tienen, para mantener su forma, tienen una pared celular que está formada por peptidoglicano, que no la encontramos en la célula eucariota. La célula eucariota tiene una membrana plasmática que mide más o menos unos 8 nanómetros, que es trilaminar, pero no tiene esa pared celular como lo tienen las células procariotas. Bien. Para nosotros hay muchos libros para estudiar la clasificación de las bacterias, pero fundamentalmente nosotros nos vamos a regir por un libro que es el Manual de Vergés, que tiene varios volúmenes y varias ediciones, pero según este manual, si nosotros lo leemos, vamos a ver que el reino procariote, o el dominio bacteria, mejor dicho, lo divide en cuatro grupos, dependiendo de la presencia o de la ausencia de esa pared celular tan importante que yo les nombré. Y así vamos a tener el grupo de los Gracilicutes, Firmicutes, Ternecutes y Mendocicutes. En los Gracilicutes son bacterias que tienen una pared celular rígida, pero es finita. Y si yo la coloreo con colorante de Gram, se me van a teñir de color fucsia, por lo que la voy a llamar Gram negativa. Los Firmicutes poseen también una pared celular rígida, pero es mucho más gruesa que los Gracilicutes. Y si yo la tiño con el colorante de Gram, se me van a teñir de color violeta, y a lo que le vamos a llamar Gram positiva. En el caso del grupo de los Ternecutes, son un grupo de bacterias que no tienen pared celular y se los denomina, un ejemplo sería los Mycoplasma, y los Mendocicutes, bacterias que yo les había hablado más temprano, de las arquebacterias, que son las bacterias más primitivas, que estas sí son bacterias que no tienen pared, pero la pared es diferente, no tiene peptidoglicano esa pared. Si yo les tuviera que dar, por ejemplo, un ejemplo que siempre se los pido en el examen final, de una bacteria del grupo de las Gracilicutes, Gram negativa, pueden poner, por ejemplo, la Escherichia coli, que es un bacilo Gram negativo. Un ejemplo para las Firmicutes podrían ser los estreptococos o los estafilococos, que son cocos Gram positivos. Bueno, acá tenemos los Mycoplasma, y acá pared sin peptidoglicano, bueno, las arquebacterias. Todas las arquebacterias tienen pared, pero no tienen peptidoglicano. Ese sería el ejemplo. Bien, una vez que clasificamos a las bacterias según la presencia o la ausencia de pared celular, después podemos seguir dividiéndolas según clases, subclases, órdenes, familias, género y especie, ¿sí? Hasta que llegamos a la especie, que es la unidad taxonómica básica. Esa sería la más importante. Pero fíjense que cómo vamos a nombrar a cada uno de estos grupos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de órdenes, cuando yo pongo, si ustedes leen en un texto una palabra que termina en ales,
por ejemplo, eubacteriales, significa que yo les estoy dando el orden de esa bacteria. Por ejemplo, si ustedes leen Enterobacteriaceae, o sea, se dice Enterobacteriaceae, pero la terminación es aceae, estoy hablando de familia de bacterias. Si yo digo Escherichia, es un sustantivo latinizado, me estoy refiriendo a un género. Y si digo Escherichia coli, que lleva el sustantivo latinizado más el nombre genérico, me estoy refiriendo a la especie, que sería Escherichia coli. Bien, entonces la especie es la unidad taxonómica básica. Yo, por ejemplo, cuando veamos la parte especial y estemos hablando de cocos gram positivos y hablemos de estafilococos, yo les voy a decir, bueno, ustedes me tienen que clasificar taxonómicamente a los estafilococos. Entonces, ustedes me van a empezar a decir que pertenecen al reino o al dominio de los firmicutes, a cuál clase, a cuál orden, a qué familia y a qué género, a qué especie. Me la tienen que desglosar de esta manera. Pero eso se los voy a ir dando yo en cada una de las clases. Además, estas clases y estos órdenes, y pueden haber subórdenes y pueden haber subclases o pueden haber subfamilias. Fíjense que las categorías se pueden subdividir a nivel de subespecies. ¿Y qué tienen en cuenta? Por ejemplo, puedo tener en cuenta, por ejemplo, serovariedades, distintos tipos de antígenos dentro de esa especie. Hay distintos antígenos, entonces lo vuelvo a dividir en fagovariedades, por ejemplo, si le hago una tipificación de fagos, patovariedades por la patogenicidad que tiene cada una de las especies, según las diferencias morfológicas o según ADN similares, puedo ir haciendo mayor cantidad de subdivisiones. Bien, entonces, como ustedes bien me habían puesto recién cuando hicimos el Mentimeter, fíjense que muchos me pusieron clasificación, algunos pusieron nomenclatura, que son una de los 3 puntos básicos en los cuales se basa la taxonomía bacteriana: en la clasificación, en la nomenclatura y en la identificación. ¿Qué pasa en cada uno? O sea, clasificación, ¿qué va a hacer? Yo voy a agarrar un grupo de bacterias y los voy a colocar en un determinado, en una taxa o en un determinado grupo. Los estoy clasificando, o sea, los estoy poniendo en un grupo. Luego, a esos grupos les voy a dar un nombre, ¿sí? Que eso está dado por normas internacionales. Le voy a dar un nombre a ese grupo y después las voy a identificar, es decir, las voy a aislar en un cultivo y esa cepa aislada voy a ver que por esas características que yo estoy viendo van a pertenecer a un determinado grupo o a una determinada taxa. Entonces así se van clasificando. Fíjense, acá están los manuales de donde se sacan las nomenclaturas de las bacterias, Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, que tiene 4 volúmenes. Fíjense lo viejo que es, pero han ido haciendo reimpresiones. Después tenemos de Prokaryotes, que la última edición está hecha en el 2014. Y después tenemos este journal, que es un journal que va saliendo a medida que se van descubriendo nuevas bacterias, las van comunicando en este journal. O sea que en este journal están las clasificaciones más modernas. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la taxonomía? Organizar el conocimiento de los microorganismos. Todos los miembros de un grupo específico van a compartir numerosas características, agrupar a los microorganismos en grupos útiles y significativos, descubrir organismos no descriptos y caracterizar aislamientos, por ejemplo, de bacterias patógenas. Y también puedo hacer estudios evolutivos, es decir, puedo estudiar cuánto hace que esta bacteria está en la Tierra o vive en la Tierra o estuvo en determinado lugar. Puedo hacer estudios evolutivos, ya vamos a ver de qué manera. Entonces, la taxonomía tiene 3
propiedades muy importantes. Tiene que ser estable, es decir, que no tiene que variar mucho, tiene que ser bastante estable a medida que va pasando el tiempo. Tiene que ser robusta, es decir, que cuando yo digo algo tiene que mantenerse, o sea, tiene que ser fuerte, o sea, decir que es un coco gram positivo o que pertenece a la familia de los estafilococos porque es un coco gram positivo, porque se agrupa en racimos, o sea, algo robusto que me diga que realmente va a ser así, y tiene que ser predictiva, es decir, que lo que yo aísle y lo pongo en un determinado grupo, me tiene que predecir que realmente pertenece a ese grupo. Bien, acá tenemos la definición, de taxonomía, ciencia de la clasificación, taxos, estructura u orden, y nomos significa ley, es decir, que es la teoría y proceso de la estructuración de los organismos en taxones o en grupos en función de su semejanza o parentesco evolutivo. Es decir, que un taxón es un grupo de organismos considerado como una unidad en cualquier rango del sistema clasificatorio. Chicos, están ahí, ¿no? No se me durmieron, ¿no? Estamos acá, profe. Sí, profe, no, estamos acá todavía. Bueno. A ver. Bien. Vamos a empezar a ver un poquito cómo hacemos esa clasificación o qué características vamos a utilizar para ver esa clasificación. Por ejemplo, lo que yo voy a ver son los caracteres fenotípicos clásicos de una bacteria nueva que yo quiero agrupar. Entonces, le voy a ver su morfología celular. Por ejemplo, voy a ver si es un coco, si es un bacilo, si es un espirilo. Voy a ver su tinción, si se tiñe gram positiva, si se tiñe gram negativa. ¿Cómo se agrupa? Si se agrupa en forma aislada, o se agrupa de a pares, o se agrupa en racimos, se agrupa en cadena. Voy a ver sus propiedades metabólicas, las patologías o sus propiedades patogénicas, es decir, qué es lo que tiene la bacteria en su estructura para producir una determinada enfermedad. Y voy a ver las propiedades antigénicas, es decir, también qué antígenos tiene en su superficie que me sirvan a mí para poder identificarlo. Entonces, todos esos caracteres fenotípicos clásicos son los que yo voy a utilizar. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a tomar unos 50 o unos 200 de esos caracteres fenotípicos, o sea que los voy a numerar, voy a decir, bueno, de esta bacteria encontré 100 caracteres fenotípicos. Esos caracteres fenotípicos los voy a computarizar, voy a hacer unos esquemas que se llaman dendogramas, que ya se los voy a mostrar, y voy a sacar un coeficiente de similitud, ¿sí? Pero también voy a ver, que esto es lo que más se usa ahora, esta parte, las relaciones genéticas que tiene esa bacteria. Es decir, voy a ver los contenidos de guanina y citosina que tiene la bacteria, el grado de homología en cuanto a la secuencia de sus nucleótidos del ADN, voy a ver el tamaño del genoma, si es pequeño o si es grande, y todo eso también lo voy a relacionar con las características fenotípicas. Entonces, fíjense que cuando yo uso la taxonomía numérica, voy a ver ese grado de similitud entre las características, les voy a dar un valor y voy a calcular ese coeficiente de asociación que les dije, tomando el número de caracteres que comparten los dos organismos. Supónganse, yo tomo dos organismos que quiero comparar y yo digo, encontré 50 caracteres que son iguales, es decir, son positivos, son cocos, se agrupan en racimos, o sea, voy tomando los caracteres y los divido sobre el total de las características estudiadas y así voy a obtener ese coeficiente de similitud. Y voy a construir estos dendogramas que son parecidos, bueno, no sé si alguno juega fútbol, algún deporte, son como si fueran los drops de los deportes. Entonces voy poniendo acá los grupos, ¿no? Más similares. Si ese coeficiente que yo saqué tiene una similitud del 90%, me puedo parar diciendo que estoy frente a una misma especie. Pero si tiene un coeficiente de similitud de un 70%, estoy
frente a un mismo género, ¿sí? Pero bueno, esto tiene bastante dificultad, no es tan fácil así como lo ven, sino que es muy difícil decir cuáles y cuántas características tengo que utilizar para realmente poder usarlas, para establecer ese coeficiente. Tengo que determinar qué peso debo darle a cada característica, porque no todas las características tienen el mismo peso. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, una bacteria que es gram positiva, hay muchas bacterias que son gram positivas, pero por ejemplo, entonces esa característica no tiene mucho peso, pero si yo digo una bacteria que tiene espora, y no hay muchas bacterias que tienen espora, entonces realmente esa característica, tener una espora o ser esporulado, tiene un gran peso. ¿Se entiende, chicos, lo que les quiero decir? Sí, profe. Bueno. Sí. Y también es difícil tener el mismo criterio de similitud para género y especie. Entonces, esto realmente lo hace gente que maneja mucho todo este tipo de características. No cualquiera puede hacer una clasificación taxonómica. Bien, en cuanto a lo que les decía yo acá arriba, en las relaciones genéticas, fíjense que se ven muchas cosas, pero lo más importante cuando yo quiero ver una relación evolutiva de una bacteria, o sea, cómo fue evolucionando esa bacteria a través del tiempo, se hace un análisis comparativo con la secuencia de nucleótidos del ARN ribosomal 16S. ¿De dónde sale este ARN 16S? Nosotros recién, yo les comenté que las células procariotas tienen un ribosoma de 70S, que se divide en 50S y en 30S. Si yo sigo centrifugando cada una de esas fracciones, voy a llegar a un ARN ribosomal 16S. Y realmente este ARN es el marcador filogenético más importante que se utiliza para ver la evolución de las relaciones evolutivas de las bacterias. ¿Y cómo se hace? Bueno, ese ARN se utiliza. ¿Por qué? ¿Por qué utilizo este? Porque sus nucleótidos varían muy lentamente a lo largo del tiempo. Entonces es un buen marcador, porque si variara muy rápidamente, no me dejaría hacer estas relaciones. Yo lo voy a marcar a ese ARN ribosomal con fósforo 32 y lo hago digerir con una ribonucleasa, y al digerir voy a obtener varios oligonucleótidos que los voy a separar por electroforesis en papel y los voy a secuenciar. Y con eso voy a obtener otro coeficiente, que es un coeficiente de asociación para ver la relación evolutiva entre las dos especies que yo estoy comparando, en donde voy a poner el número de oligonucleótidos con secuencias idénticas sobre el número total de oligonucleótidos de la cepa A más el total de los oligonucleótidos de la B. Y así voy a obtener ese coeficiente que cuando me da 1 quiere decir que son idénticos al 100%, o sea, tienen una homología del 100%. Pero me pueden dar que pertenecen a reinos distintos, por ejemplo, si el coeficiente es de 0.10. ¿Se entiende? Entonces así voy viendo qué tan similares son esas dos bacterias que yo estoy comparando. Bien, otra cosa que les quería contar es algunas definiciones que van a encontrar por ahí en libros de microbiología, en donde yo recién les dije que la especie es la única, la unidad taxonómica básica, pero en realidad la especie, según lo que yo utilice para obtenerla, va a tener distintas definiciones. En realidad, lo que ustedes van a encontrar de definición de especie es que es un grupo de cepas. Cuando yo hablo de cepas, es un conjunto de bacterias que yo aislé, que tienen un alto grado de similitud en sus propiedades y que difieren en forma significativa de otros grupos de bacterias que yo aislé en otro momento. Una cepa
es una población de organismos que desciende de un único organismo o de una única célula. Es decir, yo agarré una célula, la puse en un cultivo y obtuve una colonia que si yo le hago un gram, no es que sea una sola bacteria, es una población de bacterias, ¿sí? Pero tienen las mismas características. Eso sería una cepa. Y descendió de una única célula. Pero estas definiciones, como yo les dije, siempre van variando continuamente porque van apareciendo nuevas maneras de poder identificar las bacterias, como por ejemplo la biología molecular. Entonces, si yo defino una especie por una definición molecular, como es la que se utiliza ahora por taxonomía genética, voy a decir que es un grupo de cepas que tienen un genoma de tamaño similar, con un porcentaje similar de guanina y citosina y con una homología de secuencia de nucleótidos del ADN de aproximadamente del 70%. Pero esta definición es un criterio polifásico porque no solamente voy a tener en cuenta la taxonomía genética, sino que también es importante las características fenotípicas y filogenéticas, o sea, que es todo me hace a la clasificación. Bueno, acá, por ejemplo, lo que les dije recién, si yo tengo que ver cuáles son malos indicadores o digamos indicadores pobres, voy a ver el modo de división celular, la falta de pared, por ejemplo, el caso de los micoplasmas, pero un buen indicador para ver las características es la formación de espora o la formación o la existencia o que la bacteria tenga filamentos axiales, porque no hay muchas bacterias que sean esporuladas o no muchas que tengan filamentos axiales. Bien, y para terminar, les quería mostrar cómo fue, fíjense que desde que, mucho antes, desde que apareciera el hombre, ya existían los microorganismos. Al principio, bueno, hace 4.500 millones de años, cuando se formó la Tierra, antes de que aparecieran los microorganismos, ¿por qué no había microorganismos? Porque acuérdense que era una esfera incandescente que estaba a muy alta temperatura y luego recién cuando se empezó a bajar la temperatura y se empezaron a condensar los vapores, se formaron los mares y los ríos y ahí empezaron a aparecer los primeros microorganismos, es decir, más o menos hace 3.500 millones de años. Y aparte, antes la Tierra era anóxica, o sea, no tenía oxígeno. Una vez que empezaron a aparecer las plantas, que ya empezaron a hacer la fotosíntesis, se empezó a formar la atmósfera óxica. Ahí empezaron a aparecer los microorganismos aeróbicos, porque antes, en un principio, todos los microorganismos eran anaeróbicos, o sea, vivían en condiciones cero de oxígeno. Entonces, bueno, ahí empezaron a aparecer, una vez que ya empezaron las primeras plantitas, empezaron las cianobacterias, que eran las algas azules, y así fueron apareciendo las demás, hasta que después apareció el hombre y todos esos microorganismos, el hombre y los animales, los dinosaurios aparecieron antes, todos esos microorganismos que existían como microorganismos saprófitos del suelo se fueron incorporando a la microbiota tanto del hombre como de los animales. Y bueno, y así vemos cómo fueron evolucionando. Bueno, chicos, eso es todo lo que tengo para mostrarles hoy. Espero que no se hayan aburrido demasiado. Y si me quieren hacer alguna preguntita de algo, de esto o de alguna otra cosa, el martes que viene vamos ya a empezar con estructura bacteriana, que ya es un poco más pesadita la clase, un poco más larga. Pero bueno, eso es más o menos lo que tenía hoy para mostrar. Profe, tengo una pregunta. Una pregunta. Dígame. Haga vos primero. Dale. Ay, me lo olvidé para.
Anoten, chicas, las cosas. No, entonces, ¿la clase la va a subir ahora al CIED? Sí, la voy a subir. Ahora la voy a subir. Voy a ver si les puedo subir también la grabación. Así la tienen. Así la tienen y bueno, los chicos que no